ya no vuelva atrás, que tú seas mi por siempre, mi futuro y mi presente. Porque estar sin ti me paga mal, todo lo he probado y nada sabe igual. Te amo, no es mentira, más que a la vida. Y sabes que soy loco más que creen en tus milagros. Necesito que me tomes en tus brazos. Uno más que viene a ti desesperado. Ese soy yo, ese soy yo. Y es que sabes. Tenemos ya las 10 de la mañana con 7 minutos, 10 de la mañana con 7 minutos. Y estamos ya saludando a todos nuestros amigos que en esta hora nos siguen a través de la frecuencia 107.3 y también estamos ya en Face Live, así es para todos nuestros amigos. Y en esta mañana es grato contar con nuestro amigo el ingeniero Diego Chávez, con quien manteníamos hace tiempos un segmento muy interesante que es en cuanto a los mitos y las verdades de los alimentos. Diego, qué gusto poder compartir nuevamente micrófonos. Ahora sí, ya estamos completitos con Facebook y también estamos al aire en Estéreo Familiar. Gracias, Jan. Un saludo a todos los que nos miran a través de la red social Facebook y a los que nos escuchan también a través del dial 107.3 de Estéreo Familiar. Un gusto, un placer volver a compartir. Si recuerdo, nos cortó un poquito el tema de las transmisiones de esa época de los cortes de luz. Ahí sí, vino claro. un poquito lo que los programas se descontinuaron. Sin embargo, ya estamos aquí. Sabemos que la alimentación es fundamental para el desarrollo del cuerpo humano, del organismo, influye en trastornos desde mentales, psicológicos, problemas de salud, engloba muchos aspectos del tema de la alimentación en los seres humanos. Muy bien, queremos ahora retomar este tema con algo muy interesante. Sabemos que estamos ya viviendo en este momento lo que es las vacaciones, ya la mayoría, los que, bueno, no se han quedado de pronto, pues están ya en tiempo de vacaciones. Y cuando nosotros pensamos en vacaciones, a veces asociamos esto con descanso, con paz, con tranquilidad. Cuéntanos, digo, antes de entrar ya en el tema de la nutrición, ¿cómo está ya en tu vida? ¿Qué ha cambiado con la vacación? Porque cuando están las chicas en clases como que es más relajado, pero salen. Ahora yo creo que para todos los padres es un poquito más complicado, ¿no? Se busca algo que hagan en el día a día, un curso vacacional, que en qué puedan entretenerse, aprender, porque tú sabes que en la casa es complejo, televisión, redes sociales, celulares, tabletas, que no es nada productivo para los niños. Entonces sí hay que siempre buscarles una actividad extra, en este caso no curricular sino vacacional, para que puedan desenvolverse de una forma correcta cada uno de los niños y niñas y no solo estén en casa en el sedentarismo que involucra más conceptos que son perjudiciales para la salud. Ahora, bueno, cuando nosotros estamos en clases, como que se maneja un poco mejor la alimentación, incluso la lonchera. Hablábamos en algunos episodios, en unos capítulos de acá de Mitos y Verdades de los Alimentos, en cuanto a una lonchera saludable, cómo mantener la alimentación mientras estamos en clases. Ahora, cuando sale de vacaciones sí cambia, ¿no? Porque ya no es lo mismo, ya los chicos no tienen que ir a clase. Tal vez ya no hay que estar preocupados por la lonchera. Pero ¿qué pasa si ellos se quedan en casa? Porque igual cuando nosotros nos quedamos en casa nos da hambre, nos da más ganas de comer golosinas. ¿Cómo mantener ese equilibrio ahora en tiempo de vacaciones? Jan, sucede algo especial en esta época de vacaciones. Tomemos en cuenta que los niños cuando van a clases tienen un horario establecido, es decir, una hora para su desayuno, en el recreo en la escuela también tienen un break establecido, llegan a casa, tienen un almuerzo a una hora establecida, pero cuando se dan las vacaciones los horarios se empiezan a alterar y eso también involucra un aspecto negativo para los niños. ¿Por qué? Si antes desayunaban de acuerdo a la hora de entrada a su escuela 6, 6:30, 7 de la mañana, hoy a veces duermen un poco más y el desayuno tarda más y ya no hay una comida quizá intermedia, sino solo hay un desayuno
y de ahí ya posteriormente el almuerzo. Y también otra cosa importante es que por lo general ya los niños no desayunan con papá o con mamá, porque papá y mamá están en el trabajo, están en sus actividades diarias y muchas veces no saben qué están desayunando sus hijos. Entonces sí es un aspecto bastante preocupante ahí, porque hay muchos niños que ni siquiera ya desayunan. Como no hay papá, mamá que les vean en casa, quizá la persona que ayuda en casa, si tienen esa ventaja, no está muy pendiente de ello, o si están solos los niños, pues agarran o cogen lo primero que vean en la cocina, pero no lo convierten al desayuno como la comida fundamental y trascendental que es para la vida, no solo en los niños, sino de todos los seres humanos. Entonces estamos viendo ahí, y yo diría que los papás nos deberíamos preocupar mucho más en esta época, porque si no estamos presentes deberíamos ver el medio, la forma de cómo controlar qué están desayunando mis hijos. Claro, tú decías una verdad, ¿no? Cuando se va a clase, el tiempo de clase, los papás preparan el desayuno porque los niños se levantan tempranos, los chicos, ¿no? Y ahora en vacaciones generalmente ya no tienen que levantarse tan temprano, es decir, no se les va a obligar a que se levanten a las 6, a las 7, quizás estarán levantándose a las 9 de la mañana. Y como tú dices, habrá casos en los cuales haya alguna persona que trabaje en casa que les pueda preparar el desayuno. Ahora, si los dos padres trabajan, aquí viene el problema. ¿Dejarles preparando el desayuno o esconder las golosinas? ¿Qué hay que hacer? Porque pongamos en este caso, ¿no? Que los dos padres trabajen. Es una situación, Es ¿no? la gran mayoría. Ya. Ahora creo que muchos hogares, por el tema de la economía que está compleja, no se pueden dar el lujo de que uno trabaje y el otro pase en casa. Entonces, Creo que es un 60, 70, 30, ¿no? Un 70% trabajan papá y mamá y un 30% trabajo papá o mamá y la otra persona está en casa. Pero la gran mayoría es de este aspecto, que papá y mamá no están en casa. ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo lograr el desayuno? Porque tal vez hay muchos chicos que no son tan hábiles en prepararse el desayuno, sino que quieren lo que está a mano. ¿Cómo tenerles un desayuno para ellos? La alimentación para los niños, tome en cuenta que es una época donde ellos por sus actividades, por sus cosas diarias, deportes, juego, queman muchas calorías. Entonces debe estar basada en ello. Muchas veces queremos adaptar la alimentación de un adulto a la del niño y sí es verdad que necesitan los macro y micronutrientes que un adulto necesita, pero lo importante aquí es qué tengo yo y qué puedo ya dejarle listo, preparado, como tú bien mencionas. Hay niños pequeños que se les complica prender una hornilla o si es una cocina inducción, el manejo de la cocina inducción, pero hay muchas cosas que podemos dejar adelantadas. No puede faltar su porción de lácteo, un vaso de leche semidescremado, un vaso de leche entera, un vaso de yogur natural, que no le veo nada difícil tenerlo ya en la refri servido, simplemente para que lo saque y se lo pueda servir. También una porción de fruta que se lo puede dejar en un tupperware, en un pocillo, en un recipiente también refrigerado, donde el niño simplemente tenga que coger, sacar, porcionar o ya estar directo la porción de fruta, que es fundamental. Y también siempre necesitamos proteína origen animal, la más común, y en nuestro país tenemos una, no es muy costoso, que es un huevo, 2 huevos, que también lo puedes tú dejarlo. Si tú has visto en otros países, lo cocinan al huevo duro y lo tienen en refrigeración. En hoteles lo mantienen en refrigeración, entonces no hay ningún problema. Nosotros podemos dejar cocidos los huevos, esperar que se enfríen y poder colocar en el refrigerador. Papá, mamá se despiertan 6, 6:30 para desayunar y hay de una vez ya hacer los huevos de los niños y dejarlos simplemente en el refrigerador para que cuando salgan ellos poderlos calentar tal vez en un microondas, que es algo más sencillo, y al final ya tenemos un desayuno completo con los macros, ¿no? Proteínas, carbohidratos, tenemos grasas también, quizá podemos ponerle una rodajita de aguacate con una tostada integral o con un pan normal. Al niño no hay que traumarle con el tema del pan. Recordemos que él necesita kilocalorías para lo largo del día, irlas quemando. Es diferente de un adulto sedentario que va a un trabajo a sentarse y no hace nada más. Me refiero en el tema de interacción, de caminar, de ejercicio. El niño, tú sabes que todo el tiempo está en movimiento, está en una edad explosiva, llamémoslo así, que necesita esas kilocalorías provenientes de los carbos o de las grasas saludables.
Y yo ahí ya diría está un desayuno bastante completo con macro y micronutrientes, poniendo un desayuno así corto y sencillo. Pero lo importante también es crear un hábito, porque tú decías, hay unos casos que se despiertan 9 de la mañana. Yo he escuchado niños que se despiertan a las 12, 11 del mediodía y ya dicen, mejor espero que llegue papá y mamá y espero al almuerzo. Pero es un grave problema porque estamos saltándonos quizá la comida fundamental o la más importante, no solo en los niños, sino en la humanidad, que es el desayuno. No hay que obviar el desayuno entonces, ¿no? Eso. Ahora, estamos hablando de que hay niños muy pequeños que tal vez no pueden manejar microondas todavía. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de gente en este caso? ¿La suegra o la abuelita? Se les encarga a los niños, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa a las abuelitas? Y tú, por experiencia, también me imagino que algún rato dejaste con tu mamá o con tu suegrita. Tienen a consentir a los niños. Los niños como que, abuelita, eso no me gusta. Yo quiero papas fritas, yo quiero salchicha. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Hablar con la abuelita o cómo hacer? Porque es muy difícil, ¿no? Que la abuelita no consienta a los niños. Jan, los hábitos alimenticios son cultivados desde esas edades tempranas en casa. Yo no puedo exigirle a mi hijo a los 16, 17 años que come ensaladas cuando desde los 4 o 5 años nunca le puse una ensalada en un plato. Entonces sí es importante que esos hábitos se dan a cortas y tempranas edades en los niños, que yo puedo ver eso a lo largo ya de la etapa de la adolescencia, de la adultez de una persona. Como tú dices, va a la casa de la abuelita o le toca quedarse encargado. Yo sí quiero ser muy enfático en ello, que un día que yo me dé un break, que pueda tener un desayuno un poquito más light, cargado en azúcares, cargado en algo de alimentos procesados, pues no le veo mal. Pero si es una rutina que los niños ya se queden en casa de un abuelito, de una abuelita, quizá debemos hacer que se vuelva un desayuno muy común al que ellos lo hacen durante la etapa de clases en casa y explicarles, mis hijos, por favor, mami o suegra, comen tales cosas, por favor, ayúdame dándole algo muy parecido, porque el cuerpo del niño o de la niña está, como te digo, adquiriendo hábitos, los cuales no pueden ser borrados en estos 2 meses. Si tú ya trabajaste los 8, 9 meses, 10 meses que son de clases, estos 2 meses no podemos relajarnos y botar a la borda. Tome en cuenta que leía un estudio de la OMS que ahora ya hay un 17% de niños entre 3 y 8 años con obesidad. Es un índice altísimo bien, que antes uno no veía y uno dice, ¿qué pasa? El tema es que esa exageración o abuso de alimentos ultraprocesados hace que niños a tan cortas edades ya tengan esta enfermedad. Y no solo es ello, ya hay niños con hipertensión, hay niños con enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, que antes jamás se escuchaba. Y todo esto no es hereditario, no es porque papá o mamá tienen esa enfermedad o la abuelita tiene, sino es directamente asociado a una mala alimentación. Ahora, mira, sabemos, lo bueno es que las abuelitas tampoco son tan golosas, ¿no? Eso es lo bueno. No es como dejarle con un abuelo, con un tío, por ejemplo. Claro. Un tío que no, bueno, en tu caso, tu tío es, tu hermano es físico-culturista, no habría problema. Pero, ¿hay de malo, por ejemplo, una abuelita que diga, les voy a preparar un bistec, una carnecita con unas papitas fritas en la mañana, o un boloncito, un tamalito? Jan, son cosas que por lo general el niño, cuando tú le presentas un plato como tan contundente, tan fuerte, no es atractivo para él. Yeah. Yo le veo más por el lado de que la abuelita le dice, por darte un ejemplo, una mermelada, unos pancakes, acuérdate que el niño ve dulce o siente algo dulce y eso es lo que quiere. Va a una fiesta infantil, tú ves los quesitos, tú ves los embutidos. El que come eso son los adultos, pero los niños a lo que atacan es directamente a los dulces, claro. Las gomitas, los chupetes, los chocolates, de eso acá. Entonces, este tema, como tú bien mencionas, un bistec con unas papitas fritas, yo no le vería un mal desayuno, pero al niño le cuesta consumir esos alimentos, sobre todo en la mañana, ¿no?
Entonces, si le da eso, yo diría gracias, Mejor. es un buen alimento. Pero lo que hay que cuidar ahí es un poco lo que te decía, ejemplo, unos pancakes con una exagerada porción de miel o de jalea. Recordemos que en casa podemos preparar la miel, la jalea para esos pancakes. Yo tengo un caso puntual, a mi hija no le gusta mucho, a la más grandecita, el tema del huevo y le cuesta comer un huevo diario. Entonces acostumbra cuando esté en la casa, tú bien dices de la abuelita, ella le hace pancakes a base de huevo, que es otra alternativa. Y eso Claro. también yo llamo a la gente que no todos los seres humanos tenemos los mismos gustos, los mismos sentidos y tenemos que ir viendo cómo adaptar al niño que coma ese o ese tipo de alimentos. Mi hija, por ejemplo, al huevo duro, al huevo cocido, no le puede ver. Solo ve el olor y ya le da ganas como le da náuseas, le da ganas de vomitar. Y uno tiene que aprender a reconocer eso en los niños porque es importante, ya que el momento de la comida no tiene que ser un suplicio en casa, no tiene que ser un suplicio, sea el desayuno, sea la cena o sea el almuerzo, sino tiene que ser un momento agradable en la mesa. Y yo lo que siempre digo es prueba. Si pruebas y no te gusta, buscamos otra alternativa. Entonces a los papás sí motivo, porque hay veces que te ponen ahí la porción y no sé, eso tienes que comer y tienes que comer. Si hay que un poquito ahora dar facilidad, bueno, no le gusta quizá ensaladas salteadas, probar con ensaladas frescas, no le gusta guisos, quizá probar con otro tipo de cereales que pueda comerlo, si no le gusta la lenteja, probar con el frijol, si no le gusta el frijol, probar con un garbanzo. Entonces sí es interesante ello, mostrar una variedad para ver a mi hijo, a mi hija o a mis hijos en plural, qué alimentos ellos pueden disfrutar de comerlo, porque sí es importante para que los nutrientes puedan ser absorbidos por el cuerpo, por el intestino, que posteriormente son irradiados a todo el cuerpo a través del sistema circulatorio. Mira, qué interesante esto, ¿no? El ejemplo que tú das es un ejemplo de la vida real, ¿no? Y eso hemos visto en muchos padres que, por ejemplo, sirven la comida y les obligan prácticamente a los niños a comer. Le dice, come, aunque sea la mitad, aunque sea un poco. Y hay muchos niños que no les gusta. Y, por ejemplo, en el caso del huevo mismo, ¿no? No deberíamos tal vez estar insistiendo tanto, pero como tú dices, si queremos que coman el huevo que tiene bastante proteína, hagámosle tal vez una tortilla con algo de queso, no sé, que sea atractivo, ¿no? Hay Y come el huevo. Más que nada el adulto, el aceite le tiene un poco de temor y claro, alta fritura, ultra fritura está bien, tenemos que tener un poquito de resistencia en cuanto a hacer una comida común. Cuando hablamos de alta fritura es la típica olla con bastante aceite a punto de ebullición y tú colocas unas papas fritas. Esa es alta fritura para un poquito la gente que nos está mirando y escuchando, pero si tú tienes una alternativa, una brochada de aceite en el sartén, simplemente lo que hace es que la superficie se homogenice en el calentamiento y ahí tú has dicho, puede ser una tortilla, puede ser un huevito frito. Tenemos que ver alternativas para el niño. Recordemos que el niño no está superditado ya a una enfermedad preexistente si yo le doy una buena calidad de alimentación. Claro, uno piensa, ¿no? Que ya se viene la enfermedad hereditaria. Entonces, esto en cuanto... Y ya si está uno de los padres en casa, ya puede controlar un poco mejor. Ahora, tú decías algo interesante también. Claro, en las vacaciones los chicos como que dicen, no, déjeme dormir. Y si es verdad, hay mucha gente que se levanta a las 12 del día. Y sería bueno entonces que si está un padre en la casa, porque si de pronto no hay nadie, entonces no hay quien les controle, les haga levantar para tomar el desayuno, aunque o que se vuelvan a dormir o qué se debe hacer al respecto, porque en verdad si ya se levantan a las 12 como que si se les da el desayuno a esa hora ya no comen el ¿A almuerzo. qué hora van a almorzar? Claro, ¿qué es lo recomendable hacer en este caso? Deberíamos un poquito ahí analizar a qué hora se está durmiendo el niño, porque si tú me dices que se despierta a las 12, quizá no hay un control de papá o de mamá o de la persona que está a cargo en las noches en casa y ver a qué hora está durmiendo. Ahora el tema, como mencionaba al inicio, las pantallas, tablets, celulares, es muy común en casa y el abuso de esto también hace que los niños tengan
un sistema o un origen para dormir mucho más tarde que el que es en clases, porque tú sabes, en clases dicen, no, te tienes que despertar mañana temprano, entonces acostémonos temprano. En vacaciones como que damos un poquito de rienda suelta a esto y ahí se producen estos trastornos, porque ya es un trastorno del horario. Si yo estoy acostumbrado a despertarme a las 7, 6, 6:30 y ahora me estoy despertando 11 o 12 del mediodía, algo está sucediendo. Yo le veo una variante más o menos 2 horas, no le vería mucho problema, pero si tú me dices ya se está despertando todos los días a las 12, debería analizar a qué hora se está durmiendo. Y en esos casos, si tú dices si es un caso, una excepción, sí deberíamos hacerle despertar para que consume el desayuno, no sé, 9:30 de la mañana, con la finalidad de que su cuerpo no se salte esa comida que es la fundamental para todo el día. Generalmente recomendamos al menos, si no puedo hacer 5 comidas, al menos 4 comidas durante el día. Si tu hijo o tu hija en casa se está saltando el desayuno, yo creo que más de 3 no va a poder hacer. Almuerzo, una media tarde y la cena. No estás cumpliendo ni con las 4 comidas, entonces sí debemos verificar que el desayuno sea una de las comidas que tu hijo o hija en casa no se salte. Esto es importante. Lo que tú dices, claro, verificar el por qué, porque eso también es importante, porque se estaría alterando lo que se va a retomar después de las vacaciones. Otra vez tienen que levantarse temprano, les va a costar más levantarse temprano si en las vacaciones se acostumbran a dormir muy tarde o a levantarse muy tarde, a comer a otra hora, a comer otro tipo de alimentos. Esto también va a ser más difícil retomar ya cuando se regrese a clase. Claro, tú sabes que el cuerpo es costumbres, a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, y lo que recomienda ahora últimamente por esto de las pantallas es al menos 1 hora o 45 minutos antes de dormir ningún tipo de pantalla, sea televisión, sea celular, sea tablet, ni para los adultos y peor aún para los niños, porque esto sufre un trastorno en el sueño. Lo que aquí se recomienda es que se cumplan al menos 4 comidas durante el día y, si es mejor, 5 comidas durante el día que sean adaptadas, como habíamos dicho en un inicio, con los macro y micronutrientes. Muy bien, Diego, en estas semanas estaremos tratando, porque hay muchos temas que tratar en cuanto a las vacaciones, porque hemos hablado un poquito solo del desayuno. Hay ya lo que tiene que ver almuerzo, como decíamos, las 4 comidas, qué snack darles, porque ya en la casa van a pedir snacks y lo más pronto que uno puede hacer, dice, yo compro una funda de Doritos y le pongo ahí para que coman, o unas papas. Ese es el facilismo de este siglo actual, ¿no? Los ultraprocesados, y que a la final papá y mamá, por tiempo, por comodidad, estamos dando un veneno letal para nuestros hijos. Y también en la cena. Eso es importante. Y otro tema que estaremos tratando también es cuando salimos de vacaciones, porque ya papá sale, también pide vacaciones, aunque sea una semana, y dice, vámonos a algún lugar, y ahí es donde nos desmandamos también, donde no debemos perder el control tampoco, ¿no? Porque a veces hacemos eso, decimos, no estamos en casa, entonces, viva la fiesta. Sí, la alimentación es una rutina que está basada en hábitos diarios para convertirlos en un proceso, yo digo, llevadero. Yo no puedo de la noche a la mañana cambiar la alimentación de mi casa, yo no puedo de la noche a la mañana cambiar la alimentación de mis hijos. Esto es un proceso, y mientras más temprana edad llegue una alimentación correcta a casa, es mucho mejor. Quizá ya el adulto cometió errores, no se alimentó bien, pero a nosotros tenemos esa gran responsabilidad con nuestros hijos, adaptarles a una alimentación saludable a corta edad para que ellos puedan hacer de esta alimentación saludable un proceso largo y sostenible a lo largo de su vida, que yo creo que es lo más importante, porque yo puedo comer saludable 1 o 2 años, pero no me sirve de nada si a lo posterior voy a dejar todo a un lado. La idea es que sea un proceso sostenible a lo largo de toda la vida del ser humano. El próximo viernes entonces estaremos tratando más temas, incluso para que tú nos des ideas de qué hacer en esta época de vacaciones, qué platos preparar también, así no para el entretiempo, algo llamativo, cómo tratar con algunos problemas. También estaremos ya pidiendo a nuestros amigos que nos
pidan acá consejos, ¿no? Que escriban, que nos digan, bueno, esto pasa con mi hijo, esto sucede, yo hago esto y no funciona y todo eso. La próxima semana entonces continuaremos. Correcto, esperamos sus sugerencias, sus comentarios. Si tienen alguna duda o algún tema también, pues sea bienvenido ahí a la red social de Facebook Live. Así es, nos despedimos y en esta mañana y seguimos ya con más programación aquí en Estéreo Familiar. Queremos que la gente conozca lo que tú haces. Invierte en el siguiente espacio publicitario. ¡Vecino! ¡Buenas! Ayúdeme con una soda grande. De una vez sí. Oiga, ¿y ahora qué festejamos? Le cuento, me aprobaron el crédito para